tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva charla política de cierre de semana. Esta vez una charla muy especial porque el próximo domingo hay elecciones en 4 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí en la República Argentina. Entonces nuestra charla estará limitada, no hablaremos de la coyuntura electoral, pero sí hablaremos de política porque eso desde ya escapa a la veda. Y para hablar de política no solamente tendremos que hablar de nuestro país, de nuestra región, porque en Grecia concretamente se están jugando cosas muy importantes para los propios griegos y su situación cotidiana, pero también todo Occidente está observando qué es lo que allí ocurre entre la troika y la soberanía del pueblo griego. Enseguida nos vamos a meter con ese tema. Aquí en la Argentina también hay un nuevo capítulo de la discusión entre el gobierno, podríamos decir, y cierto sector del Poder Judicial, o la democracia y cierto sector del Poder Judicial, y estamos ante las puertas de la construcción de un nuevo héroe, aparentemente, en este caso el juez Cabral. El tema son las suplencias o las subrogancias. Es complejo, pero me parece que hay un abordaje que desde aquí podemos efectivamente colaborar con ustedes para entender un poco más qué es lo que está pasando en ese sentido. También vamos a charlar sobre la región, hacia allí va la foto de la semana, un evento muy importante e histórico. Será protagonista de la foto de la semana y por supuesto muchos otros temas para compartir con ustedes en nuestra habitual charla política de cierre de semana. Hasta las 11, a partir de las 11, hasta las 12 de la noche, estamos aquí en CN23 con Ideas Propias. Vamos. Bueno, ¿qué tal? Heller, Junio Form, ¿cómo anda? Muy bien. Bueno. La presentación de los temas son solamente eso, un punteo de varias cosas que van surgiendo. Me quedé pensando en la presentación y hay otro tema que me gustaría comentarle a la audiencia que vamos a charlar hoy. Tiene que ver con la doble vara de los países centrales respecto al libre mercado y el proteccionismo, que fue un capítulo muy importante de esta semana también. Pero arranquemos por una cuestión tan poco mencionada, pero que como es tema de arranque, ya la abordamos. El domingo llega el Papa a la región. Comienza por Ecuador, luego Bolivia y luego Paraguay. Aquí la pregunta es si podemos hablar de cierta influencia política, más allá de lo estrictamente católico o religioso. ¿Qué es lo que ustedes analizan respecto a estas visitas que en estos países generan muchísima atención, ¿no? Bueno, creo que a lo largo de la historia los papas, además de lo religioso, han jugado políticamente y han influenciado con sus posiciones a vastos sectores de la sociedad mundial, de la sociedad global. Lo nuevo y lo sorpresivo es el alegato de este Papa respecto de la, digamos, inviabilidad de la humanidad bajo las reglas del capitalismo, que es lo que plantea, por ejemplo, en la última encíclica, cuando dice, bajo el imperio del Dios mercado, todo es posible, pero si esto sigue así, la humanidad no tiene futuro. Sí, hay una llama a la moderación, incluso a la moderación del uso de los elementos naturales, porque dice, esto nos lleva indefectiblemente a la destrucción, y es así. Es una vieja discusión, si hay que apurarse en sacar todo lo que hay abajo de la tierra, si hay que usarlo rápido, si hay que explotar todo, o hay que ir a un uso mucho más moderado, ordenado, y evitar todos estos problemas del calentamiento global, etcétera. Yo diría antes que sea demasiado tarde, porque el problema es que me parece que estas cosas llega un momento que los desequilibrios que se generan en el globo terráqueo pueden llegar a ser irreversibles. Es decir, hemos escuchado y leído, si hay deshielo, sube el nivel de las aguas, incluso hay ciudades que hoy podrían llegar a quedar sumergidas bajo el agua. Hemos visto toda una cantidad de fenómenos naturales que no son naturales y que marcan una gran alteración. Entonces, me parece que el Papa está jugando un papel importante, positivo, en denunciar esto, porque una cosa si lo decimos nosotros, claro, y otra cosa es el peso que tiene cuando lo dice una personalidad de esa magnitud. Que a uno le puede no gustar, pero que es una realidad.
es una realidad. El papado, la Iglesia en todos los países del mundo, como aquí decía Carlos, a lo largo de los 2000 años de historia del cristianismo ha jugado siempre un papel político, progresista o regresivo, pero lo cierto es que siempre lo ha jugado. Creo que efectivamente, como dice Carlos, acá hay un enfrentamiento, un virtual enfrentamiento, no sé si es la palabra indicada para un papa, de este papa. Un cuestionamiento. Sí, con una faceta del capitalismo, o yo diría esta fase del modelo capitalista, que es precisamente este momento ultra neoliberal, que tiene un componente ya de irracionalidad desde el punto de vista de la especie humana, de todas las especies del planeta, que pone en peligro la sobrevivencia del planeta y yo diría el propio sistema capitalista también, porque, en fin, tiene este componente ya violento de guerras, de hambre de miles de millones de personas, de gran conflictividad política. Así que creo que hay un elemento positivo que el Papa está jugando, enfrentando a esa concepción ultra neoliberal. No hay que olvidarse que el Papa es el jefe, el que preside, el que lidera una comunidad de más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, de manera tal que las opiniones que emite como jefe de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana gravitan, inciden. Máxime si lo hace a través de encíclicas como esta, Laudato Si, alabado sea el Señor, en donde hace una crítica muy minuciosa al despilfarro. Voy a decir algo, a lo mejor ustedes se van a sorprender. Hace ya muchos años que Fidel Castro viene hablando de la racionalidad del uso de los recursos naturales. Incluso se ha dicho en algún momento, imagínense si los chinos empiezan a utilizar automóviles como se utiliza en Estados Unidos o en el mundo occidental. Es la contaminación absoluta. Entonces, no podría. Es imposible, imposible. Es inviable. Inviable. Fíjense ustedes que frente a esta encíclica hay sectores de las corporaciones concentradas que salieron al cruce a criticar esta postura papal. O sea que es político, indudablemente. Es un hombre y político. Hay algunos políticos argentinos que hasta hace no mucho se presentaban como seguidores de Bergoglio y que hoy son bastante críticos o críticas del Papa. Sí. No es la primera vez. Está al borde de llamarlo traidor casi. Casi. Así es. No es la primera vez que hay una coincidencia entre Fidel y un Papa. A mí me tocó en una oportunidad, la única vez que estuve en la curia con la cúspide de la curia, estábamos los del Fondo contra la Pobreza, ¿cómo se llamaba? El Frenapo. El Frenapo. Y tuvimos una reunión ahí y yo hice una referencia a unos dichos de Fidel y unos dichos del Papa de entonces, que eran coincidentes sobre los temas del hambre, que recibí una reprimenda de Carlic por esa comparación que se ve que le pareció demasiado heterodoxa. Es un hombre político, lo sabe y actúa como tal, más allá de lo que se dice de la política y demás. Mi pregunta es si en Bolivia, respecto del conflicto con Chile sobre la salida al mar, tendrá alguna definición, y también en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa acaba de denunciar un intento de golpe de Estado. Pero quedémonos en los desastres del capitalismo y quedémonos en Europa. Vamos a charlar sobre Grecia. El tema lo vamos a presentar con el siguiente clip y desde ya, el próximo domingo, va a ocurrir algo muy importante. Una consulta, un referéndum para saber si el pueblo griego está decidido a someterse o no a los chantajes de la llamada troika. Pero veamos el informe y charlamos aquí con los muchachos. So the key emergency, in my view, is to restore a dialogue with adults in the room. The great concern of our partners in the Eurogroup, which we take seriously, is that the Greek state may very well allow its budget execution to be derailed again, and for Greece to go back to the indignity of primary deficits from primary surpluses. This is something that our government is determined not to do. El presidente de Francia y yo nos reunimos con el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras,
Conversamos sobre los avances realizados y los próximos pasos a dar. Les alentamos fuertemente a aceptar la oferta generosa de las 3 instituciones para que esto se transforme en un gran salto. Los griegos saben cómo deshacerse del miedo y avanzar. Son un pueblo que ama la paz, pero cuando nos declaran la guerra, sabemos cómo luchar y sabemos cómo ganar. Este referéndum no debería ocurrir, pero ocurre. Votaremos de forma directa, no por ningún acuerdo, sino para que el país permanezca dentro de la eurozona. Porque el no que proponen es igual a una salida de la eurozona y de Europa. No se equivoquen, votar no es un suicidio. Ustedes saben que Grecia tiene en gastos de defensa en el sistema de la OTAN, que es el sistema de defensa del Atlántico Norte, un 2,6% de su PBI, más que Inglaterra. Inglaterra destina el 2,1% a la OTAN. Grecia destina el 2,6%. Fundamentalmente sus proveedores, obviamente, no son griegos los armamentos. Provienen o de Francia, o provienen de Alemania, o provienen de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque Grecia no es solamente un país que hoy representa la democracia o lo que es la herencia cultural de Occidente, sino porque Grecia es un dispositivo estratégico en el sistema de seguridad global, porque es la entrada o salida al Mediterráneo según de donde se mire. Me quedé pensando en la generosa oferta de la Troika. Merkel. Nosotros hemos, lo que decía Angela Merkel, hemos probado esa generosa oferta en algún momento. Quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Es Grecia hoy el mayor foco de atención de todo Occidente y por qué, si es así? Porque yo creo que trasciende lo económico. Es decir, creo que acá hay una decisión que es netamente política de generar un escarmiento de un pueblo que elige un gobierno que dice no al ajuste. Es lo mismo que cuando dicen y decían que las actitudes del gobierno argentino eran confrontativas. Siempre confrontativo ¿con quién? Efectivamente, el gobierno griego, respetando el mandato del voto popular de hace muy poquito, se niega a los términos de un ajuste brutal que le exige la Troika. Entonces, yo creo que las declaraciones incluso referidas al referéndum que hace el presidente de la Comunidad Europea, que es curiosamente, porque es rotativo, cada 3 meses cambia, el que está en este momento es el representante de Luxemburgo, una de las guaridas fiscales importantes que hay en el mundo, y él dice directamente, los griegos no pueden votar no porque se van a ver sometidos a una serie de sanciones y de castigos que van a tornar a Grecia un país inviable. En realidad, Grecia es inviable como producto de la aplicación de las políticas que lo llevaron a esta situación. Y lo que está tratando es de salir de la inviabilidad. Y no quiere seguir sometiendo a su pueblo a nuevos recortes, a nuevos ajustes, porque además la experiencia mundial ha demostrado que nunca nadie salió por ese camino, siempre empeora. Es decir, acá, durante este tiempo, ha habido algunos cambios. Los grandes acreedores, que eran los bancos, dejaron de ser los grandes acreedores y pasaron a ser los grandes organismos financieros, es decir, se la transfirieron a los estados. Una vez más, las políticas han sido a favor de la situación de los grandes grupos financieros. Entonces, lo que está en juego es si Grecia se doblega, se rinde, lo cual traería aparejado la caída seguramente del gobierno y el fin de una experiencia autónoma. Creo que eso es lo que está en juego y eso es lo que se persigue. Más allá que la discusión del porcentaje de ajuste de algunos de los rubros o no. Tan es así que veníamos comentando cuando veníamos para acá lo llamativo de que salió la directora del Fondo, o el Fondo Monetario, a decir una cosa que marca la magnitud del tema. Dice, si Grecia no puede crecer al 1,5%, 2% anual y no logra un superávit fiscal de tanto, hay que hacer una quita de la deuda del 30% y darle 20 años a Grecia sin pagar ni un peso, ni un
euro de capital e intereses, y luego a partir de ahí hasta el 2055 empezar con un programa de pago. Este dato te da una idea de la magnitud del problema que se está discutiendo. Sí, hoy me llamó mucho la atención, por eso lo traje, un título que aparece en página 12, La pulseada por las joyas griegas, porque desde el 2010 hay todo un plan de privatizaciones. Y entonces fíjense, por ejemplo, en telefonía, en marzo de 2008, la Deutsche Telekom compró el 20% de la Hellenic Telecommunications Organization, o sea, una buena parte del servicio de telefonía. Aeropuertos, la firma alemana, también alemana, que son los que le están, digamos, succionando la riqueza al pueblo griego junto a la empresa TAL, ganó en noviembre de 2014 la licitación para operar durante 40 años 14 aeropuertos regionales. Es un intento de desmembramiento, de un castigo brutal. Imaginemos, trasladado a la Argentina, si nosotros no hacíamos la quita de la deuda externa brutal e impagable que tenía la Argentina, podrían haber venido por las cataratas del Iguazú, por Mar del Plata. El territorio, estaban hablando de entregar territorio, que teníamos mucho. Escucho, ¿y saben qué se me vino a la mente? Cuando el antropólogo que recientemente recibió la mayor distinción que un Estado le puede dar a un investigador, dijo, me parece muy importante que se distinga las ciencias sociales, porque la mayor parte de nuestros problemas tienen que ver efectivamente con lo social y con lo político y no tanto con lo económico. Por esto que decía Carlos respecto de que lo que está en juego no es tanto lo económico, las recetas aparentemente infalibles, sino efectivamente una manera política de observar el tema. Yo creo que, como dice Carlos, lo central es el escarmiento político, es derrotar esta experiencia del pueblo griego que, primero, la socialdemocracia capituló frente a los banqueros. Luego capituló ante el fracaso de la socialdemocracia de Papandreou, los liberales de derecha hicieron el mismo plan de ajuste y ahora se lo quieren imponer a este gobierno progresista de izquierda para que fracase también y llevar a una situación gravísima al país. Yo creo que lo que es sorprendente es que estos sectores del capital, banqueros liderados por Merkel, estén exasperados porque el jefe democrático del gobierno convoca un plebiscito, es notable. Para terminar, quiero decir que además de todo, en relación a lo que dice Edgardo, hay un núcleos alemanes que le están pidiendo que vendan o entreguen islas del mar Egeo y otros que entreguen sus joyas arqueológicas e históricas. Parece una locura, pero es verdad. No terminemos el tema, continuémoslo. No, pero yo te iba a decir una cosa, porque para también tratar de traerlo a los temas nuestros, ¿no? Ese es el mundo al que algunos nos proponen que tenemos que volver a entrar. ¿Viste? Cuando escuchamos, dice, estamos aislados del mundo, tenemos que entrar en el mundo. Porque resulta que con el otro mundo nosotros estamos mejor que nunca. Pero por eso digo, continuemos el tema, pero cambiemos el eje, o en realidad cambiemos la temática. Frente a esta hipocresía respecto de lo que algunos sectores financieros le piden a representantes soberanos, vamos a ver lo que algunos países centrales le exigen a países en desarrollo, como la Argentina misma, respecto de su comercio, las reglas de juego del comercio exterior y esa doble vara entre lo que significa para algunos el libre mercado y el proteccionismo. Tiene que ver con lo que ha logrado la Argentina, porque es un logro del gobierno argentino volver a entrar al mercado de Estados Unidos con las carnes de nuestro país. Pero efectivamente lo explica el ministro de Economía, Axel Kicillof, de esta manera, y traemos la charla a la mesa. Argentina era un país libre de aftosa y se le dio un tratamiento especial a Argentina para que terminó perjudicándola, mientras, por ejemplo, Uruguay que estaba en las mismas condiciones, sí se permitía la exportación de carne uruguaya al mercado norteamericano, y esto totalizaría 2.032 millones de dólares de pérdida de exportaciones argentinas a Estados Unidos durante los 8 años a partir de 2007, donde el mal de la aftosa fue erradicado del país y esto fue reconocido en los foros internacionales correspondientes. Desde el punto de vista económico, lo que sabemos es que muy rápidamente se va a poder volver a acceder al mercado norteamericano cuando se termine la tramitación, tanto la publicación oficial en el boletín
norteamericano, como las diferentes agencias vinculadas al consumo que intervienen, pero probablemente esto nos permita de manera bastante expeditiva llegar a una exportación que podrá alcanzar los 280 millones de dólares en carne al mercado norteamericano. La excusa fue laftosa. 16 años después, este logro lo escuchaba el canciller Timmermans, inmediatamente después del ministro Axel Kicillof decir que la pelea ahora es por los limones. Somos el principal productor de limones y tenemos las mismas trabas. ¿Qué es para los países centrales el libre mercado entonces si efectivamente manejan un poco a discreción el comercio mundial? No es libre mercado. Creo que esta es una de las tantísimas experiencias que las grandes potencias, los grandes países, formulan en un discurso doctrinario y teórico para los países pobres del tercer mundo de que debe haber libre mercado y no debe haber ningún tipo de restricciones arancelarias, y ellos son los primeros proteccionistas, defender en general más que nada a sus agricultores, con barreras arancelarias, pararancelarias, e impedir que los otros países del mundo puedan competir. ¿Podríamos hacer nosotros lo mismo? No, nosotros y muchos otros, no lo mismo porque ellos son países poderosos y nosotros no. Sin embargo, por ejemplo, el gobierno argentino toma medidas para defender la producción nacional. Esto duró 14 años, como allí se decía. En el 2007 ya hubo un pronunciamiento de la OMC, no lo cumplieron los norteamericanos y lo tienen que cumplir ahora después de 14 años. Tuvimos una pérdida de $2.000 millones de dólares. En cambio, con los limones, que efectivamente, como vos decías, somos el primer productor mundial, sigue cerrado con un pretexto. Así que, volviendo a tu interrogante también inicial... es fitosanitario, que porque tendría no sé qué bicho. Sí, son todos eufemismos de carácter, que son proteccionistas, así que es un sofisma, es una ficción, eso que ellos dicen y que nos reclaman a nosotros, que por supuesto el gobierno nacional no lo hace. Mientras tanto es interesante, vamos a tener 280 millones de dólares más de exportaciones cárneas, se va a seguir desarrollando esa industria, y hay que decir también que en el interín la producción se colocó sobre la base del crecimiento del mercado interno. Nosotros habíamos tenido una pérdida de stock ganadero, pero hace 4 años se está recuperando, y eso se hizo sobre la base del crecimiento del mercado interno. Ahora vamos a tener que crecer para sostener el mercado interno y exportar más. Yo alguna vez creo que lo comenté aquí, en alguno de los programas, y si no, vale ahora, así que no hace muchos meses la Argentina recibió una suerte de advertencia, llamado de atención o amonestación de la OCDE, la Organización del Comercio para el Desarrollo, que en base a una denuncia de los Estados Unidos, apoyado por la Unión Europea y Japón, nos hizo saber que si no modificábamos determinadas políticas proteccionistas, íbamos a ser sancionados. Y yo decía que de la lectura de la resolución de la OCDE, en realidad habría que tomarlo como un gran halago para el gobierno argentino y sus políticas públicas, porque se acusaba al gobierno argentino de tomar medidas para proteger a los industriales nacionales, aduciendo que de esa manera se defendía el empleo local. Entonces yo decía, en realidad es una felicitación. Es una confesión de nuestra buena política. Así es, de nuestra buena política. Es una pelea que hay que ir a dar a así es, sí, otros sí, siempre es una pelea. Tenemos que cerrar, pero me la dejan picando, porque de Mendiguren dice que Macri es el más preciso candidato y el que no, de Mendiguren no, Méndez dijo. Méndez, perdón. Héctor Méndez, el titular de la OIA. Exactamente, sí. Bueno, tenemos que cerrar el bloque. Es el más preciso, viste, que él dijo, hay que ir a pagar, Griesa ya dijo, hay que ir, dejémonos embromar, paguemos. Cerramos el bloque y al regresar nos quedamos charlando sobre algunos de estos temas, por supuesto vinculados a otras cuestiones de agenda. Estamos en un programa especial, estamos hablando de política, ¿cómo que no? No hablamos de la coyuntura electoral, de lo que se pone en juego el próximo domingo, pero ¿cómo haces para mover este vaso y no estar hablando de política también? Pausa y seguimos.